esposos, hijos, familia, trabajo, es necesario, ¿no es cierto?, mantener esa relación para que haya salud física, para que haya salud física. Vamos a conocer hoy la resolución de las crisis mentales y la resolución de conflictos mentales y verbales. Yo quiero que ustedes analicen las imágenes. Cuando yo coloco imágenes es porque quiero que esa parte didáctica, pedagógica, ¿no es cierto?, nos ayude a entender mucho más el tema. ¿Qué entienden ustedes por el tema? ¿Qué entienden por la imagen? Que hay un conflicto. Oh, ¿sí? Sí, por lo menos en la primera, que la persona está como enredada en sus pensamientos, ¿sí? En la segunda, ajá, pues como organizando, ¿sí? Ajá. Y en la tercera, pues dos puntos de vista diferentes. Ok. ¿Comprendía la interpretación de la hermana? Ok, muy bien. Muy bien. ¿Alguien quería decir algo? Sí, niño. Sí. ¿Se me espere? Ah, ¿está dibujando también? Yo le tomo y tú ahorita Ok, mejor, sí. Además está grabando. Muy bien. Bueno, la resolución de crisis mentales, ¿sí? A veces nuestra mente, ¿no es cierto?, como está aquí la imagen, ¿qué pasa con esto? Entramos en crisis nosotros mismos porque nos enredamos en el problema. Esto es lo que quiere decir esta imagen. Nos enredamos mentalmente en nuestro problema. Pero necesitamos de alguien, ¿no es cierto?, que nos ayude a desenredar ese problema mental. Necesitamos de alguien. O de algo como esta conferencia, ¿no es cierto?, de esta noche. Y la segunda imagen dice conflictos mentales y verbales, en donde ninguno de los dos se pone de acuerdo si el número que está en el piso es 6 o es 9. Porque el primer problema del ser humano es suponer. El primer problema del ser humano es ¿qué? Suponer. Yo supongo que va a venir gente. Supongo, ya hay media hora en que esa suposición nos dio a entender que nadie más ha llegado hasta ahora. Yo supongo que va a llover y mejor no voy. Y nos quedamos en casa esperando que llueva y no ha llovido. Y así, ¿no es cierto?, nosotros mismos entramos en unas crisis mentales, relacionales, que no me dejan, ¿no es cierto?, resolver, no me dejan actuar. ¿Me han entendido hasta ahí? Ok, muy bien. ¿Qué es el conflicto? ¿Qué es el conflicto tanto en lo personal, en lo interno, como en la parte relacional? No es un problema. ¿El conflicto qué dice? No es un problema. Es un estado de, ¿qué dice ahí? Es un estado de tensión o de malestar que surge entre dos personas o más. Porque no tienen los mismos intereses, a lo que no encuentran una solución compatible con igualdad entre ellos. A veces se puede convertir en una cuestión de difícil solución entre dos o más personas, donde ambas creen tener ¿qué? La razón. Ambas pretenden, suponen tener la razón. ¿Hasta ahí me están comprendiendo? Muy bien. Volvemos a la imagen, ¿no es cierto?, de la resolución de conflictos mentales y verbales, donde ninguno de los dos ¿qué? Se ha puesto de acuerdo, ¿no es cierto?, para decir, a ver, yo me pongo al otro lado. Ah, sí, tiene razón. Es un 9. Venga para acá, ¿no es cierto? Mira que para mí era un 6. Puntos de encuentro, está diciendo él. Ustedes desde hace unos años quizás han visto en algunos centros comerciales, colegios, iglesias, un círculo grande azul, ¿no es cierto?, y como con unas personas ahí. ¿Cómo se llama eso? El punto de encuentro. Punto de encuentro. ¿Qué significa eso? Punto de encuentro. Que cuando hay un derrumbe, una emergencia, se tienen que reunir ahí. Ok, muy bien. Para ver si están todos. Muy bien. ¿Mejor explicación que un adulto? Muy bien. Estoy bien intervención. Ese punto de encuentro que se reúnen esas personas en caso de emergencia, ¿es para qué? ¿Cuál es la intención? Para prevenir muertes.
Ok, lo contrario a eso, ¿cómo se llama? Para salvar vidas. Los puntos de encuentro es para salvar ¿qué? Una relación. Para salvar un conflicto, para salvar una discusión, para salvar una pareja, para salvar un hogar. ¿Me van comprendiendo? Por eso es importante ponernos de acuerdo en puntos de encuentro en donde podamos conocer la diferencia del uno y la diferencia del otro. Ahora vamos a saber qué es crisis. Vimos, ¿no es cierto?, lo que era conflicto y ahora lo que es crisis. La crisis debe ser un proceso natural de, ¿qué dice ahí? De transformación. Quiero que entiendan los conceptos psicológicos tan importantes que he querido resumirles para ustedes. La crisis debe ser un proceso natural de transformación. O sea que cada vez que hay crisis en el hogar, en la pareja, ¿me debe qué? ¿En qué me debe ayudar? Debe haber una transformación. En transformar. Debe haber un cambio, una transformación. No puedo seguir, ¿no es cierto?, viviendo en el mismo conflicto, el mismo problema. La crisis debe ser un proceso natural de transformación en el que no se puede seguir manteniendo el mismo sistema de vida antiguo o anterior de vida y de relacionamiento emocional. Si estamos entrando, ¿no es cierto?, en un conflicto entre la pareja o entre padres e hijos o en la comunidad, por eso es importante el punto de encuentro, para poder, ¿no es cierto?, resolver la situación y no continuar, ¿no es cierto?, en la misma discusión, en el mismo círculo vicioso de afectación. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo el enredo, ¿no es cierto?, mental de una persona y logrando buscar ayuda, entendemos, ¿no es cierto?, cómo resolver ese enredo mental y emocional. Vamos a conocer, hermanos, amigos, cómo manejar la crisis y los conflictos. Cómo aprender a manejar ¿qué? Las crisis en el hogar, crisis personales en la pareja, en el matrimonio y con los hijos. Es la oportunidad de yo, y quiero que cada uno de nosotros se coloque ahí su nombre propio. ¿Está bien? Cada uno se coloque su nombre propio. Es la oportunidad de yo, en el caso mío, Jairo Duarte, aprender a analizar, aprender a identificar, aprender a evaluar y reconocer el porcentaje de responsabilidad que yo tengo en la crisis y en el conflicto. ¿Me han entendido esa parte? Donde cada uno debe aprender a ¿qué? A asumir el porcentaje de participación dentro del conflicto. Esa parte es importante. No victimizarme y echarle la culpa al otro, porque ahí es donde continúa el conflicto. Donde yo asumo el punto de discusión, el punto de responsabilidad. ¿Qué provoqué? ¿Qué motivé a que mi esposa o mi hijo, ¿no es cierto?, entrara en discusión, en malestar? Por eso dice aquí, debo yo analizar, identificar, evaluar y reconocer el porcentaje que yo, Jairo Duarte, tengo de responsabilidad en la crisis o en el conflicto. Para comenzar, ¿qué dice ahí? Para yo, Jairo Duarte, no la otra persona, yo, comenzar a hacer cambios positivos y así llegar a puntos de encuentro. ¿Me han comprendido ahí? Si la charla terminara en este momento, se irían con un concepto claro de cómo aprender a resolver crisis y conflictos personales en la pareja y en el hogar. Muy bien. Esta imagen que nos está diciendo, no discutamos ¿para qué? Para ganar, porque siempre, ¿no es cierto?, está esa pretensión de yo pretender ganar o tener la razón, sino para encontrar ¿qué? Lo que es la verdad, el punto de encuentro que habíamos hablado. Estuvimos ayer, ¿no es cierto?, en la conferencia de ayer, en la mañana y en la tarde, y en la tarde estuvimos hablando sobre este texto bíblico de la Santa Biblia, que es Psicología Espiritual de Nuestro Dios, donde dice Proverbios 29-22, no te unas ¿a qué? Al orgulloso, al iracundo y al soberbio, ni te acompañen del irascible, no sea que aprendas sus mañas y costumbres, y hoy pongas trampa a tu propia vida. Cuando una persona, ¿no es cierto?, es iracunda, o por cualquier motivo, ¿no es cierto?, se enoja o entra en agresividad, entonces dice que ¿qué? No entremos en conflicto con esa persona, porque vamos a perder. ¿Qué debo yo hacer? En silencio, retirarme.
dándole un espacio a la persona para que entre en un estado de reflexión, de análisis, de valoración. Pero cuando alguien entra en un conflicto más del que el otro lo está provocando, ahí creamos, ¿no es cierto?, mayores dificultades. El surgimiento de conflictos. Mientras que nosotros existamos, apreciados amigos y hermanos, y convivamos, estos serán, ¿qué dice aquí? Inevitables. Inevitables. Siempre va a haber conflictos, necesariamente. Pero de nosotros depende usarlos para crecer espiritual, para crecer intelectual y emocionalmente, o permitir que esos problemas, esas dificultades, esas crisis y conflictos, o permitir que nos derroten y atrofien nuestro progreso espiritual. La lesión es ¿qué? Es mía. La lesión es nuestra. Mientras por un lado procuramos no buscar los conflictos, por el otro deberíamos de considerar que los que lleguen, ¿qué dice aquí abajo? Como oportunidades para Debo yo aprovechar en considerarlo una oportunidad ¿para qué? para crecer. Para yo madurar, para yo crecer, para aprender a hacer cambios positivos. En el transcurso de lo que voy mencionando, apreciados amigos y hermanos, ¿usted se está evaluando? ¿Estamos entendiendo el tema? Porque para mí es importante lograr casi con plastilina desmenuzar el tema para que sea fácil la comprensión en cada uno de ustedes. Nuestro Dios, nuestro Salvador, quiere salvar hogares, quiere redimir familias. Y si hay hogares con conflictos en sí mismos, cada persona, con su pareja y con sus hijos, esa es la oportunidad de aprender a entender cada concepto que les estoy explicando. Es la oportunidad para yo crecer, para yo madurar, ¿no es cierto?, espiritualmente. Analicemos algunos factores influyentes para la provocación. ¿Qué produce la provocación del enojo, la ira, la agresividad y la violencia? Vemos ahí, ¿no es cierto?, imágenes de muchachos, ¿no es cierto?, en dificultades, en agresión. Y vamos a conocer, ¿no es cierto?, qué es lo que provoca eso. Todos nosotros, apreciados hermanos y amigos, nacimos con el potencial de sentir y expresar ¿qué? El enojo. Todos nosotros nacemos, por el hecho de ser seres humanos, nacimos con el potencial de sentir y expresar el enojo. Pero ¿qué dice aquí? Pero aprendemos de otros. ¿En dónde? En el hogar, apreciado papá y mamá. En el hogar, el modo y el estilo de cómo expresar. ¿Un niño tiene el derecho a enojarse? Sí, claro. Es un ser humano. Pero el papá y la mamá no le permiten. ¿Por qué te enojaste? Pero el papá y la mamá sí tienen derecho a enojarse. ¿Comprendemos esa injusticia que hay? El papá y la mamá tienen el derecho, pero los hijos no. Es comprensible entender que en el hogar ese ejemplo, ese testimonio, bueno o malo, forma la manera en que los hijos van a saber manejar el enojo. Van a saber, ¿no es cierto?, manejar el enojo. En el hogar se maneja, ¿no es cierto?, se aprende el modo o estilo de expresar y de manejar ese enojo. Por eso es importante que nosotros nos preguntémonos, ¿qué situaciones me inducen a enojarme fácilmente? ¿Sí? Y está en primera persona ahí, ¿no es cierto? ¿Qué situaciones me? Ahí no está, ¿no es cierto?, le. Es diferente. Por eso es importante yo asumir mi responsabilidad. Yo, Jairo Duarte, ¿qué situaciones a mí, Jairo Duarte, me inducen a enojarme fácilmente? ¿Qué situaciones me inducen ahora a irarme fácilmente? ¿Y cuál es mi comportamiento habitual cuando me enojo y me airo? ¿Cuál es mi comportamiento? Ese comportamiento es un modo que aprendí ¿de quién? ¿De mi papá, de mi mamá? ¿Del entorno en el cual estoy? Ok. Detrás, apreciados amigos y hermanos, detrás de todo enojo, atrás de toda ira y de toda agresividad y violencia, existen una
o varias necesidades naturales no resueltas o no satisfechas. Quiero que eso por favor lo tengamos claro. Una persona se enoja, sea el esposo que se enoja, o la esposa que se enoja, o el hijo que se enoja, inmediatamente entramos, ¿no es cierto?, en un comportamiento agresivo. ¿Y por qué te enojas? ¿Es positivo eso? No, provocamos más ira, más enojo. Por eso anteriormente decíamos, analicemos, evaluemos por qué mi hija se está enojando. Por eso es importante la comunicación asertiva, de preguntarle, nena, ¿por qué te enojaste? ¿Algo dije yo que te disgustó? Sí, mamá, fue su timbre de voz. Ah, tiene razón. Y ahí llegó, ¿no es cierto?, la solución. Cuando la hija o el hijo, o el papá o el esposo, o la esposa se expresa, expresando el porqué del enojo, entonces, y que yo reconozco, ¿se solucionó el problema? Claro, se solucionó. Necesidades naturales no resueltas o no satisfechas. Vamos a conocer cuáles son las necesidades naturales de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, por qué se le facilita enojarse y entra en agresividad o en violencia. ¿Por qué? Porque hay necesidades que a esa persona no le estamos resolviendo. El miedo, la inseguridad y la sospecha están presentes todos los días en la experiencia humana, los cuales el ser humano, ¿qué dice aquí? Los oculta. ¿Cómo los oculta el niño, la niña, la esposa o el esposo? ¿Por medio de qué dice? Oculta esa inseguridad, esa sospecha, esos miedos, por medio de la timidez y la fragilidad. ¿Me están entendiendo con algunos padres que estuvieron hablando ayer? ¿Por qué su niña, no es cierto, es retraída? ¿Por qué el niño no se expresa? ¿Por qué no habla? Aquí está la parte de la explicación, parte de la razón de ser. ¿Por qué? Ese ser humano, esposa, esposo o hijos, los oculta por medio de la timidez y la fragilidad. Y los manifiesta a veces en forma que dice de enojo, agresividad y violencia. ¿Estamos entendiendo? Esta charla, apreciados amigos y hermanos, es como una terapia psicológica colectiva. Considérenlo así. Y gratis todavía. Y gratis. Y asientos vacíos. Qué bueno, créanme que yo cuando hago estos temas, yo digo, Dios mío, todo lo que uno se capacita, lee, se instruye, investiga, escudriña, saca información de aquí para acá, para poder dar lo mejor, tanto en información como en las imágenes que hay, para que logremos nosotros, ustedes entender y comprender de manera facilitadora la conferencia. Que usted diga, entendí, comprendí, acepto mi compromiso y mi responsabilidad y llego a casa con una actitud diferente. ¿Ustedes creen que van a llegar a casa con una actitud diferente? Amén. ¿Sí? Es el propósito. Porque estas conferencias no es para entretenerlos a nadie. Es para tomar conciencia de que yo necesito, ¿no es cierto?, comenzar a tener un pensamiento y una actitud diferente, de reconciliación. El proceso de reconciliación es cuando yo mismo reconozco el porcentaje, ¿no es cierto?, de participación dentro del conflicto. Sí, bien, ¿Puedes aclarar un poquitico más acerca bueno, uno que entiende bien lo del miedo, lo de la inseguridad, pero sí, la parte de sospechas? Claro, muy bien. Bueno, dejemos que me adelante y ahí le voy respondiendo. Si de pronto con la continuidad del tema no le respondo, vuelven a hacer la pregunta, pero yo estoy seguro que le vamos a responder. Sospechas, miedos, temores, inseguridad. Aquí está. Por la falta de amor, necesidades afectivas y emocionales no resueltas y que más decían y no satisfechas. Yo quiero darles un ejemplo para que me vayan comprendiendo, porque quiero que el tema sea muy práctico. Necesidades emocionales, afectivas no resueltas y no satisfechas.
¿Creen que con decir yo a mi esposa o yo recibir de mi esposa te amo es suficiente? No, ¿Qué más necesito? acción, Acción. actos de servicio. ¿Cómo? Actos de servicio. Actos de servicio, muy bien. ¿Qué más? Apapacharlos, Exactamente. un abrazo, Abrazarlo. beso, que me espeluque, que me acaricie. Sí. ¿Sí? ¿No es cierto que sí? Muy bien. Y necesidades, dice, no resueltas y no satisfechas. Porque puede ser que me resolvió, ¿no es cierto?, la situación diciendo te amo. Pero aún para mí no me siento satisfecho. La satisfacción está, ¿no es cierto?, cuando recibo, ¿no es cierto?, los beneficios extras, que es el amor acompañado de ¿qué? De caricias, expresiones, ternura, respeto, servicio, como decía Neto, la hermana, estar pendiente de las necesidades de esa persona, ¿sí? Porque no solamente es expresar la palabra amor, se convierte en una palabra, ¿no es cierto?, intangible. Escuchen bien lo que le menciono. La palabra amor, si no está dentro de la sustancia, ¿sí?, de que yo lo sienta, esa palabra amor es fugaz, es intangible, es abstracta. Salió, no la siento. Pero cuando me la expresan, cuando está acompañada, ¿no es cierto?, de abrazos, de caricias, de afecto, de respeto, de consideración, de apoyo, ya es diferente. Entonces ahora sí puedo decir, ¿no es cierto?, de que ahora la necesidad fue ¿qué? Resuelta y también ¿qué? Satisfecha. ¿Comprendido? Muy bien. Por eso dice aquí, por la falta de amor y de afecto y de expresiones emocionales y sentimentales tales como abrazos, besos, de demostrar permanentemente interés y respeto hacia su pareja e hijos y familia. Todo esto crea miedos. La falta del odio arriba, ¿qué dice? He creado. Esa falta crea sospechas, miedos, inseguridad. ¿Será que mi mamá me ama? ¿Será que mi papá sí me ama? ¿Será que mi esposo sí me ama? Son sospechas, inseguridad, temores, miedos. Porque está bien de que la persona trabaje, ¿no es cierto?, y sea un gran proveedor trayendo la bendición del alimento a casa. ¿Pero eso es suficiente? No. Está logrando, ¿no es cierto?, crear, de alguna manera, lograr suplir una necesidad. La suple. Pero ¿qué falta también? De que haya una satisfacción emocional, y aquí dice, respeto hacia la pareja e hijos, demostrando amor, abrazos, detalles. Todo esto crea miedos, inseguridad e inestabilidad. Y la mente de ese ser humano que no recibe completamente la satisfacción de la necesidad, acaba fabricando, ¿qué dice aquí? Sus propios fantasmas imaginarios. Eso debe ser que tiene otro. Eso debe ser que tiene otra. Eso debe ser que mi papá no quería que yo naciera. Sospechas. Esas son las sospechas, hermano. La mente acaba fabricando sus propios fantasmas imaginarios. Pero cuando a mí me coquetean, me chocholean, me tienen un detalle, hermanos, en Cali, en cada semáforo, la gente está ofreciendo golosinas, chocolatinas, cosas. Con 500 pesos que pedía en un semáforo, yo llegaba con una chocolatina a mi esposa. Ay, amor, se acordó de mí. No necesitaba llevarle un ramo de flores. Y cumplía con un detalle de ¿cuánto? De 500 pesos. 3 dulces por 1000, 3 dulces bien ricos y de chocolatina por dentro a 1000. Mira, mi amor, ay, qué rico, amor, se acordó de mí, de lo que fue después del almuerzo. Detalles económicos, hermanos, en una tienda Rini, y a ver, a mi esposa, a ver, nosotros como adventistas no consumimos mucho confite, ¿no? Pero es pecado de pronto pensar en un detalle para mi esposa, un chocorramo de chocolate, congeladito. ¿Es rico o no? No, a mí sí dice la nena.
A mí se me enredan las manos, a mí en las manos en el camino se me enredan cosas. Y llego con detalles que no necesito complicarme la vida, como otros que mariachis, 300.000, 500.000 pesos. Y yo con cosas sencillas soluciono un problema, una dificultad. Para que mi esposa, ¿qué? No tenga que fabricar fantasía mental, no tenga que fabricar absolutamente nada. Sintiéndose, apreciados amigos y hermanos, sintiéndose este ser humano atemorizado y amenazado. Mira, increíble la consecuencia de esto. Sintiéndose este ser humano, ya sean sus hijos, esposo o esposa, atemorizado y amenazado, lo cual no lo hace feliz. Y al no sentirse feliz, le grita a su pareja y a los demás, agrede, hiere y lastima sus temores inconscientes o mayores que sus conceptos conscientes, intentando buscar de algún modo su felicidad que es incierta. Y termina esa persona destruyendo su mundo interior y a los que lo rodean. ¿Por qué un hombre, un esposo, una esposa o un hijo es rebelde en casa? En la escuela, en el colegio, porque hay rebeldía y agresividad. Aquí le estoy explicando por qué. Aquí le estoy explicando el porqué. Una persona que desde que se levanta hasta que se acuesta está recibiendo todo el tiempo amor, afecto, comprensión, buena relación, buena comunicación, no se grita, no se agrede, hay entendimiento en cada cosa, se habla con amor todo el tiempo, esa persona rinde en el estudio, esa persona rinde en el trabajo. Yo siempre he dicho a mi esposa, cuando yo salga de la casa, despácheme a mí a la calle con dos cosas. Con dos cosas, apreciados amigos y hermanos, con dos cosas. Con la bendición de Dios y mándeme a la calle tanqueado de amor. Porque yo con esas dos cosas me defiendo en la calle. Pero si yo no salgo con la bendición de Dios y el amor, en la calle cuántas cosas me pueden llegar, ¿no es cierto?, a coquetear. La mente sale perturbada. Con fantasías, sospechas, temores, miedos, inseguridad. Y entonces por eso dice aquí, destruyendo su mundo interior y a los que le rodean. La ira toma muchas formas, apreciados padres. La ira toma muchas formas y hay quienes no se consideran iracundos porque no saben los distintos disfraces del él o de ella, disfraces de los hijos tras los cuales se oculta esa ira. La amargura, malicia, gritería, envidia, resentimiento, intolerancia, crítica, venganza, explosiones de ira, odio, disensiones, celos, agresión, habladuría, sarcasmo, implacabilidad. Mi hermano, los disfraces que usted puede estar manejando, o él o ella o los hijos, y no nos damos cuenta que es un disfraz porque hay necesidades que no se han resuelto. Y entonces esa persona adopta por la ira. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto? El temor, al igual que la ira, adoptan muchas formas también, ¿no es cierto?, de disfraz. La tabla siguiente describe las principales variantes: ansiedad, dudas, timidez, indecisión, superstición, ensimismamiento, que él encierra en su propio mundo, soledad, hiperagresividad, preocupación, inferioridad, cobardía, recelo, vacilación, depresión, arrogancia. Miren, ¿no es cierto?, cómo existen, ¿no es cierto?, disfraces referente al temor y a la ira, para que vamos entendiendo que cuando una persona tiene este tipo de actitud es porque algo manda mal, ¿no es cierto?, en su mente y en su corazón. Tengamos en cuenta esa parte espiritual. El hecho de entristecer al Espíritu Santo por medio de nuestro enojo. Hay un texto bíblico que habla sobre esto, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Qué dice el texto bíblico? No contristéis al Espíritu Santo. Sí, no contristéis. Otro texto bíblico, muy bien. ¿Qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Es un texto bíblico del apóstol Pablo. Otro texto que habla sobre esto. Que tenemos derecho a qué? A enojarnos, pero no a irados.
pero no pecar. Para no pecar no nos airemos. Que el hecho de entristecer al Espíritu Santo por medio de nuestro enojo, de la terquedad, la amargura, la ira y la agresividad son pecados. Arruinamos probablemente más testimonios cristianos que ningún otro pecado. Por alguna razón, cristianos que en todo lo demás somos supuestamente consagrados, nos resistimos a reconocer como pecados estas emociones descritas anteriormente. ¿Y que nacen de dónde? Del enojo. Miren, ¿no es cierto? Como el enojo, si yo no le pongo atención a ese enojo de esa esposa, de ese esposo o de los hijos, ¿a dónde puede desencadenar, ¿no es cierto?, de manera totalmente negativa? Y vuelve y repite, ¿no es cierto?, el proverbio: no te unas al orgulloso, al iracundo y soberbio, ni te acompañes del irascible. No sea que aprendamos sus mañas y costumbres y hoy pongamos trampa a nuestra propia vida. Y quiero terminar con esta parte. Apreciados amigos. Factores que influyen y provocan la ira. La influencia hereditaria, hijos golpeados, producen a padres y esposos golpeadores. Es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, el tipo de actitud papá y mamá que ustedes manejan en el hogar.